¿qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy estamos con la doctora en psicología Viviana Bangieri. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien. Viviana ha venido porque ha sacado este libro, Tatuajes y autolesiones, fenómenos psicosomáticos, acontecimientos del cuerpo y su relación con la época. Hablábamos hace un rato, acá en el diario hemos hecho varias notas y vemos que viene como más marcado el tema de la autolesión, por lo menos en adolescentes. No sé cuál es la experiencia tuya, cuál es, qué te llevó ahí también a escribirlo. A escribirlo. Bueno, la idea del libro tuvo que ver con poder pensar distintas marcas que se realizan sobre el cuerpo, como un tatuaje, como una autolesión, como una perforación, ¿no? Las perforaciones, o bien otras marcas que irrumpen, por eso hablo de los fenómenos psicosomáticos también, porque bueno, a veces las marcas irrumpen en el cuerpo y a veces en forma deliberada se elige hacer una marca sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, un poco en el libro planteo, bueno, porque sobre el cuerpo, ¿no? ¿Qué particularidad tiene el cuerpo que viene como a recibir, ¿no? De alguna manera, a ser sede. Yo planteo en el libro hacer como un gran lienzo, ¿no? Donde algo se va inscribiendo y se va marcando ahí, ¿no? Son marcas que pueden aparecer en distintos momentos de la vida, en adolescentes, en adultos. Por ahí la autolesión es, digamos, bastante vista en el tema de adolescentes, cada vez más pequeños. Tenemos chicos en sexto, en séptimo grado, donde empiezan a aparecer este tipo de prácticas. ¿Y por qué lo hacen? La práctica del cutting, se la suele llamar cutting o autolesión, es una práctica que cuando aparece el adulto suele pensar que se trata de un intento de suicidio, ¿no? En general son prácticas que no implican una intervención, una sutura, ¿no? O que dejen cicatrices, a veces sí, a veces no, depende de la situación, pero que en general no implican, no tienen una intencionalidad suicida, ¿no? Vamos a decir que vienen como a generar un efecto de apaciguamiento, ¿no? Algo se apacigua en el adolescente que tiene que ver con la angustia, fundamentalmente. Se apacigua un ratito, porque después la angustia y el malestar irrumpe de nuevo. Entonces viene el otro corte, y el otro, y el otro. Una práctica que insiste, vamos a decir, ¿no? En los brazos, en las piernas, ¿no? En el tronco, a veces más visibles, a veces es una más visible, más a la vista, ¿no? Queda a la vista del adulto, y a veces más en silencio, más oculto, ¿no? En partes del cuerpo que el adolescente oculta para no ser visto. Pero es una práctica que aparece cuando el adolescente tiene que vérselas con distintas situaciones que le implican transitar estados de angustia, transitar duelos propios de la adolescencia, transitar distintas problemáticas que le implican un proceso psíquico, ¿no? De un esfuerzo, de un trabajo psíquico que le resulta difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, ante la irrupción de los montos de angustia, ¿no? De desesperación, aparece el corte, que tiene un efecto como de apaciguamiento, ¿no? Porque es un corte que genera un dolor físico, y parece que hay algo del dolor psíquico que detiene rápidamente, ¿no? Pero bueno, es algo transitorio. Por eso viene el corte que sigue, digamos, ¿no? Va un poco por ahí, siempre rescatando la particularidad de cada adolescente, ¿no? No los vamos a poner a todos en línea, digamos, sino que siempre hay que rescatar la subjetividad, la singularidad que tiene cada adolescente frente a las distintas circunstancias que tiene que transitar, digamos, ¿no? Usted, notan el crecimiento de la práctica, sí. Sí.
distintos fenómenos, distintas sintomatologías sobre el cuerpo. Va como en aumento, digamos, ¿no? ¿Cuáles otras? Hay otras como las crisis de angustia, los llamados ataques de pánico, los llamados trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias, los trastornos de alimentación, distintas prácticas que atraviesan de una manera u otra el cuerpo. Digamos, ¿no? Un poco lo que yo relato en el libro es, bueno, ¿qué ocurre con este cuerpo que es sede de, ¿no? Donde ahí se deposita o se intenta a través de todas estas marcas tramitar, resolver, vamos a decir, algo que tiene que ver con lo psíquico. ¿Y qué ocurre? Y no se consigue, porque por eso la repetición, la insistencia, digo, no se consigue bajo esa vía porque el adolescente tiene que hacer una tramitación simbólica, psíquica, digamos, ¿no? De lo que esté transitando. A veces son cosas propias de la adolescencia, a veces son otras situaciones que son dolorosas para ese adolescente y que tiene que aprender a vérselas, ¿no? Con el dolor, con situaciones que le tocan transitar. Y esto viene a ser como, bueno, algo que viene a calmar un ratito, vamos a decir, pero ese adolescente requiere poder hacer un trabajo psíquico para elaborar lo que le está ocurriendo y para poder tolerar la angustia, ¿no? Tolerar el dolor psíquico, vamos a decir, ¿no? Elaborar duelos propios de la etapa de la adolescencia, todo un trabajo psíquico, ¿no? Una elaboración de todo lo corporal también, ¿no? El cuerpo en la pubertad irrumpe con todas sus manifestaciones y bueno, y a veces el adolescente lo siente, lo vive como algo que desborda, ¿no? Como un exceso de un montón de cosas que vive y que, bueno, que tiene que armar de alguna manera en su cabecita un nuevo cuerpo que aparece, ¿no? Con el que a veces se lleva mejor y con el que a veces se lleva peor, vamos a decir, ¿no? Entonces, el tatuaje, ¿qué viene a representar, manifestar? Porque lo pones ahí como igual, ¿no? Sí. Las marcas que yo trabajo en el libro no las vamos a poner iguales. Lo que comparten, vamos a decir, es la piel, el cuerpo, exacto, digamos, ¿no? Como que hay un uso ahí del cuerpo, pero con distintas connotaciones, ¿no? Yo hablo de cada una de estas marcas, después hago algunas equivalencias, pero marco la singularidad de cada una. En el caso de los tatuajes son una práctica muy antigua. El tatuaje existe desde hace muchísimos años y con distintas finalidades, ¿no? No es lo mismo un tatuaje en una tribu donde se tatúan algo que implica algo simbólico, que implica una representación, que implica el paso a lo mejor de una etapa a otra o de una función a otra, que el tatuaje que aparece en las personas que están privadas de libertad, en los presos, ¿no? Que tienen ciertos tatuajes con ciertas particularidades. No es lo mismo un tatuaje en la adolescencia, un tatuaje en una persona adulta, ¿no? Que están transitando distintos momentos en su desarrollo. Y no es lo mismo un tatuaje, que un cuerpo lleno de tatuajes. Es un poco lo que yo planteo en el libro, ¿no? Cuando este libro en realidad es el resultado de un trabajo de investigación que hice, de una tesis doctoral, donde entrevisté distintas personas que tenían 20, 25 tatuajes en su cuerpo. Sí, hablan como una adicción. Y van por más. Estas personas que entrevisté, ¿no? Es como, ellos decían, algunos decían, es como un vicio, no puedes parar. Entonces, bueno, un cuerpo todo tatuado, digamos, lo vamos a escuchar, lo vamos a pensar, tal vez de una manera distinta a alguien que alguna vez se hizo un tatuaje, ¿no? El tatuaje es multifacético, es como que tiene muchas funciones. Puede ser una marca identitaria, de pertenencia a una religión, a
No sé si se acuerdan cuando ganó Argentina el Mundial y todos los que salieron a tatuarse, ¿no? A Messi con la copa, ¿no? Bueno, una marca identitaria, digamos, ¿no? Puede ser algo vistoso, algo estético, ¿no? Y en algunas ocasiones aparece frente a ciertos acontecimientos de la vida, ¿no? La gente suele decir, y me tatué cuando me separé. Me hice este tatuaje cuando falleció tal persona, un ser querido. O me hice este tatuaje después de, ¿no? Como que hay ciertos acontecimientos, ¿sí?, que van dejando marcas en la vida de la gente, ¿no? Tal vez el sujeto no sabe cuánto pone en juego en ese tatuaje. Hay componentes inconscientes, pero hay algo de ese acontecimiento que lo atraviesa al sujeto, ¿no? Es muy frecuente el tatuaje después de la pérdida de un ser querido. Cuando se trata de tramitar un duelo, entonces el nombre o algo que represente, ¿no?, a ese ser querido que se ha perdido, ¿no?, y que el tatuaje viene como a muchas funciones, podríamos pensar ahí, ¿no? Como que aparece rápidamente después de la pérdida, ¿no? Como algo plasmado ahí en el cuerpo, como reteniendo algo, ¿no? Ahí, como parte de un proceso de elaboración que hay que hacer ante una pérdida, digamos. Una pérdida no implica que uno elabore el duelo, una pérdida implica a posteriori un trabajo de duelo, un trabajo de aceptación de esa pérdida. Y es un trabajo psíquico doloroso, claro, y es un proceso. Bueno, a veces estas marcas aparecen inmediatamente después de estas pérdidas, ¿no? Como un intento ahí de plasmar algo de eso, ¿no? A veces aparecen después los arrepentimientos con los tatuajes, sí, ¿no? Entonces va la gente a tratar de quitarse el tatuaje, siempre alguna marca queda, ¿no? Después queda la marca de haber quitado, ¿no? O queda, bueno, hay procedimientos que se hacen con láser y demás, pero bueno, a veces cuando el tatuaje ya no cumple más una función ahí en el cuerpo, se busca quitarlo y suele ser una marca que cuando la persona decide hacerse un tatuaje, lo piensa para toda la vida. Claro, sí. Y a veces no es así. ¿No? Pero tiene muchas funciones el tatuaje, ¿no? Y según cada sujeto, digo, si dos personas se hacen la misma imagen, se plasman en el cuerpo la misma imagen, no significa que represente para ellos lo mismo. Habrá que escuchar a ese sujeto, a ver qué dice, qué ocurrió, qué aconteció en su vida, qué pasó ahí, ¿no? Que en ese momento marca su cuerpo de esa manera. Ya un poco fuera del libro, pero ¿qué patologías están viendo que se acrecientan en consultorio? Bueno, depende de las edades, por ahí, ¿no? Pero el tema de la pandemia trajo la activación, ¿no?, de muchas cosas, nos dejó frente a una situación de la vivencia de desamparo, de desprotección, de desconocimiento, de todo lo que implicó, ¿no? Las pérdidas que hubieron, y bueno, esto llevó después a que aparecieran como distintas sintomatologías muy, muy ligadas a manifestaciones de angustia, ¿no? De angustia, a ver cómo lo digo, una cosa es que alguien venga con un síntoma por ahí determinado, supongamos una fobia, ¿no? Alguien que, no sé, que no puede salir a la calle solo. Un síntoma más armado, vamos a decir. Bueno, en el último tiempo lo que se observa mucho es la angustia como desbordada, ¿no? Las crisis de angustia, los ataques de pánico, los trastornos del sueño, las cuestiones corporales, las cuestiones psicosomáticas aparecen fuertemente. Bueno, en los adolescentes, muchos de estos episodios que acabo de nombrar, de estos fenómenos, digamos, de estas manifestaciones, y el tema de las autolesiones también, las perforaciones también, no como una patología, digamos, las perforaciones, pero aparece como, bueno, estas prácticas que decía recién sobre el cuerpo, ¿no? Pero sobre todo, este desborde de la angustia y la dificultad para tolerar, para tramitar, para transitar, bueno, los distintos acontecimientos que se presentan en la vida. ¿Es algo generacional?
Se observa en los adolescentes, por lo menos en la experiencia que yo tengo, se observa en los adolescentes, no en todos, no vamos a generalizar nunca, siempre está la particularidad de cada sujeto, pero una mayor dificultad para tolerar las situaciones ante las cuales el adolescente se siente desbordado y lo inunda la angustia, la desesperación y tiene que apelar a recursos psíquicos, simbólicos, para hacer frente a distintas situaciones, para trabajar sobre distintas situaciones en su cabecita y esto está más dificultado, hay como menos tolerancia, como yo creo que lo que escucho también en adolescentes y en adultos es el gran temor a sentir que no voy a poder con eso, lo que sea, digamos, ¿no? O sea, como rápidamente el recurrir a la medicación. La medicación es necesaria cuando es necesaria, digamos, ¿no? Frente a ciertas circunstancias, donde viene a acompañar un proceso psíquico que a veces una persona tiene que hacer, pero bueno, sí se observa mucho en la clínica esto de rápidamente, ¿no? Intentar o apelar al psicofármaco porque no se soporta sentir la angustia, ¿no? Y la angustia en realidad es un afecto que es parte de nuestro psiquismo. Se la vivencia como algo ajeno, extraño, raro, a veces cuando aparece, pero voy a decirlo así, nos cuesta estar angustiados a veces, ¿no? Y transitar ese afecto como parte de un proceso a veces, ¿no? Digo, hay otra manera de transitar una pérdida que no sea con angustia, con dolor, con tristeza, bueno, o distintas circunstancias que nos toquen en la vida, ¿no? Como que rápidamente se busca vacunar esto, ¿no? Bien, y los motivos del desborde que usted marca en adolescentes. Bueno, tampoco generalizando, pero bueno, hay veces que son cosas menores o bueno, no, bueno, está bien, un duelo sí es entendible que sí. Los desborde. Yo decía pero en los adolescentes, sí, no necesariamente una muerte. Una muerte. El adolescente transita sí o sí por ciertos cambios, digamos, la adolescencia trae cambios en el cuerpo, trae cambios en el pensamiento del adolescente, la forma de pensar y de resolver, ¿no? Trae duelos en relación a las figuras parentales, ¿no? A esos padres de la infancia que no están más y que se vuelven padres de la realidad, a los que se los odia, a los que se los critica, a los que no se los soporta, ¿no? Muchas veces. Entonces son una serie de duelos que son parte del desarrollo de la adolescencia, ¿no? O sea, el cuerpo irrumpe con sus manifestaciones en la pubertad y bueno, depende cómo venga ese niño transitando su corporalidad, es cómo va a vivir o cómo va a transitar los cambios corporales y la asunción de una nueva imagen corporal, digamos, ¿no? Con todo ese proceso identificatorio que transita ahora, y también los otros duelos, son como trabajos psíquicos necesarios para transitar la adolescencia. Y a veces el adolescente se encuentra, digamos, todo esto es como todo junto en la adolescencia. La adolescencia se caracteriza por irrumpe, ¿no? De golpe vemos a un adolescente y decimos, ay, ¿cuándo creciste tanto? Ay, hace 2 semanas que no te veo, y sobrino, ¿no? Y mira cómo estás, ¿no? Irrumpe la adolescencia. Tiene esa cosa de, parece que es un dique, ¿no? Que a veces se levanta y sale, ¿no? Un montón de manifestaciones. Y todas juntas, ¿no? Claro. El pensamiento que va cambiando y el adulto a veces dice la edad del pavo, ¿no? Estas cosas y bueno, el adolescente tiene que hacer ese trabajo psíquico que a veces lo puede vivir, depende cómo venga, esa infancia también, ¿no? Es todo un proceso. Todo conectado. Está todo conectado y qué acompañamiento tenga y qué contención tenga, ¿no? Y también qué trabajo psíquico puede hacer ese adolescente con todo lo que tiene que transitar. Digo, duelos esperables, propios, a veces les pasan otras cosas. Seguro. ¿No? Pero bueno, va a depender de esos recursos psíquicos que tenga el adolescente para hacer. No, le preguntaba porque, bueno, está medio como instalado esto de que desde hace un tiempo a esta parte, como que los adolescentes son un poco más débiles con relación a
adolescentes de antes que, bueno, tienen menos capacidad de tolerar cosas, ¿no? No lo sé. Y volvemos un poco a lo que decíamos recién, vamos a decir caso por caso, ¿no? Creo que hay adolescentes, vamos a decir, muy bien parados a la hora de tener que transitar todos estos procesos que mencionábamos, y otros adolescentes, pero ojo, que cuando decimos adolescentes con menos recursos, este adolescente no está solo y no llegó a la adolescencia solo. Digo, hay procesos familiares, ¿no? Digamos que acompañan más o menos a este adolescente, ¿no? Que ya viene transitando otros momentos de su vida, de su infancia y que llega a la adolescencia y que, bueno, y que requiere echar mano, ¿no? a todos los recursos que encuentre para poder tolerar todos estos cambios, para poder asumir, como decíamos recién, una nueva imagen corporal, los cambios que hay en su funcionamiento, en su pensamiento, estos padres o las figuras parentales quienes cumplan la función que a quienes empieza a ver de otra manera, ¿no? Estos padres a veces más idealizados de la infancia y que al llegar a la adolescencia los idealizados son los padres de los amigos, no los propios, ¿no? Entonces, depende también, no totalmente, pero en una gran parte, bueno, ¿qué ha hecho esta familia o quienes cumplieron la función de familia con ese adolescente, ¿no? Y muchas familias están complicadas actualmente, por lo tanto, los hijos de esa familia también. Y encontramos muchas sintomatologías en niños y en adolescentes. Ahora repito, no todos. Hay adolescentes que, bueno, que se las arreglan, ¿no? Claro. Bien. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más. Muy bien. Bueno. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.